Bueno, disculpen hermano, estaba teniendo problemas de programación, problemas técnicos, pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a programar de una vez la predicación por la cual nos encontramos acá, porque sabemos que venimos a darle la gloria y honra a nuestro Señor. Les dejo con la predicación por la voz del siervo Sergio Rosiles. Bendiciones. Bien, gloria a Dios. Solamente vamos a entrar en la palabra de Dios y gloria a Dios por este video, porque precisamente tiene que ver con lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Póngase de pie, por favor. Y esa es la gran pregunta: ¿quiénes somos en Dios? ¿O quiénes somos para Dios? Yo le he puesto al tema de esta predicación: identifícate como cristiano. Y es la gran pregunta, ¿verdad? Que a veces no sabe la gente quiénes somos. Y eso habla mucho. Así que vamos rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 17. Como tengan, me pueden responder con un amén, por favor. Gloria a Dios. Si alguno tiene Biblia, acérquese. Los jóvenes, es importante que todos puedan conocer al Señor, puedan leer su palabra. Efesios capítulo 4, verso 17. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, para la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Cerremos nuestros ojos y pidámosles a Dios que sea Él hablándonos por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos estás visitando, Señor, que te ha agradado la alabanza, Señor, que te ha agradado, Señor, el corazón, Señor, Padre, y por eso también te damos gloria, Señor, y pedimos que en esta hora, Señor, tu palabra nos hable, tu palabra, Señor, nos ministre de tal manera, Señor, que nos confronte, que podamos, Señor, identificarnos, saber quiénes somos y cómo estamos dándonos a conocer a aquellos, Señor, que no te han conocido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice y usa mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra conforme a tus propósitos en esta noche, Jesús. Amén. Bien, tomen su asiento, por favor. En esa noche fue algo tan maravilloso, ¿verdad?, que Dios hizo, cómo Dios se movió. Esa es la verdadera identidad de nosotros. La realidad es que como pentecostales, esa debería ser nuestra realidad diaria. Y no solamente cuando venimos a este lugar, sino que en nuestro diario vivir, en donde nos relacionamos nosotros, en donde estamos nosotros. El apóstol Pablo empieza en esta sección de este libro de Efesios con una poderosa palabra griega que forma un punto decisivo en la epístola. Se traduce os ruego. Esta palabra os ruego, que está en el capítulo 4, verso 1, dice que está seguida por una palabra que domina la sección entera de este libro. La palabra griega que se traduce andar es la palabra favorita del apóstol para tratar con los problemas del comportamiento cristiano en Éfesos. En ese tiempo el apóstol Pablo usa mucho esta frase, esta palabra os ruego, o andar, y es como una advertencia a cuidarse. Precisamente
de la vana manera de vivir, precisamente de cómo estamos testificando al Señor, en qué estaba cimentada nuestra fe, cómo estamos dando a conocer al Señor. En este libro nosotros podemos notar cómo Él exhorta a vivir como hijos de Dios. Nos motiva a que vivamos en esa novedad de luz que somos. Si hoy pudimos sentir la presencia de Dios, pudimos darle esa libertad, eso depende de nosotros cada día que vengamos a este lugar. No depende de Dios, Dios está en este lugar, Dios está dispuesto, pero nuestro corazón se endurece, nuestro corazón como que se acostumbrara y como que no sucediera nada, como que hay una rutina cuando venimos a este lugar y no estamos siendo esa verdadera iglesia, esos verdaderos creyentes que un día entregaron su corazón al Señor y nacieron de nuevo, que no andamos en esa novedad como debiéramos. Y al llegar a este lugar, nosotros damos a conocer cómo está nuestra vida delante del Señor. Y eso se refleja a través del servicio que damos, a través de cómo adoramos al Señor y a través de cómo nos comportamos allá afuera. Anoté 5 puntos importantes que quiero traer en esta noche. El primer punto se encuentra en el capítulo 4, como les digo, en el verso 1, y el apóstol nos exhorta que andemos de manera según el llamamiento al cual hemos recibido. Y nosotros como que no creemos lo que somos en el Señor, no expresamos lo que deberíamos expresar, nos cohibimos, como que todavía la vieja manera de vivir, es decir, el viejo hombre, como que todavía no nos quiere dejar y como que le damos más cabida, más lugar a lo que éramos antes que a lo que somos en el Señor. ¿Qué está pasando? Si hoy experimentamos el poder de Dios, la presencia de Dios, ¿creen ustedes que es todo? No, hay más. Dios tiene mucho más. En Colosenses capítulo 1, verso 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¡Qué importancia! Conocer a Dios. Conocer a Dios, la primera manera que nosotros vamos a conocer de Dios es por su palabra. Por su palabra. Hay gente que no tiene esta Biblia, que no tiene el conocimiento de que existe un libro que habla de un Dios sobrenatural. Y estamos hablando de gente que definitivamente están en lugares donde no han sido descubiertos, pero ellos en su manera de vivir la vida creen en un ser sobrenatural, saben que existe alguien sobrenatural y tienen temor hacia él, o lo adoran, o lo veneran, o hacen cosas desconocidas o quizá para nosotros que no tienen lógica, pero de una u otra manera adoran a ese Dios. Pero nosotros deberíamos de crecer en ese conocimiento, deberíamos de atesorar esa palabra y no solamente decir que solo queremos presencia de Dios hablando de un mover como el que hubo en la hora de la oración, sino que cuando usted y yo estudiamos esa palabra, tenemos que creer que Dios nos está hablando. Tenemos que creer que esa palabra es inspirada por Dios. Y si lo creemos nosotros, entonces nuestra vida va a llenarse del conocimiento de Dios. Y por la palabra es que usted y yo vamos a poder adorar a Dios verdadero y de la manera correcta. Amén. En el punto nos dice: ya no andemos como los gentiles lo hacen. El capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo les exhorta que ya no andemos como lo hacen los gentiles, como en otro tiempo nosotros también andábamos. Y
Hay un versículo en Romanos capítulo 1, 21 que me llamó la atención, que tiene que ver con esto, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Me pregunto yo, ¿será que a veces nosotros caemos en estos detalles que habla aquí en el libro de Romanos el apóstol Pablo? ¿Será que nosotros a veces quizá de una manera u otra nos envanecemos, no damos gracias? Y quizá por esa razón a veces no hay ese mover, porque nosotros mismos somos los que estamos deteniendo el mover de Dios. No nos humillamos, no le damos la gloria a Dios, sino que decimos: yo lo sé, yo lo puedo, y hasta ahí. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, así como lo hicimos hoy. Siempre tiene que ser, ese es el paso número 1 para que usted y yo podamos sentir a Dios, es humillarnos, reconocerlo. Y no precisamente tal vez siempre va a ser llorando, o tal vez siempre va a ser quizá tirándonos, yo no sé, pero simple y sencillamente reconocer que Él es el Señor y que nosotros no somos nada delante de Él, que le necesitamos a Él y que tenemos que darle gracias en todo, y de esa manera vamos a lograr que la presencia de Dios se mantenga en nosotros. El punto número 3 dice que andemos en amor. Y que imitemos a Dios. Dice en el capítulo 5 de Efesios, del verso 1 en el 2, dice que imitemos a Dios así como Cristo lo hizo. Y apunté un versículo referente a eso también, que dice en Lucas capítulo 6, verso 36, dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El apóstol Pablo está diciendo que imitemos a Dios. En el versículo 5, en el capítulo 5, dice que seamos imitadores de Dios, así como Cristo lo hizo. Hay un versículo, un pasaje, no lo anoté aquí, pero dice que imitemos la fe de Él como creyente, y que de esa manera vamos a poder agradar a Dios. Usted nos está diciendo que seamos como Él, es decir, que Él se entregó al Señor Jesús. Cuando una vez que fue transformado el apóstol, se entregó, y Él decía: imiten mi fe. Pero ¿cuántos de nosotros nos pudiéramos parar y aquí decir: imiten mi fe, imítenme a mí? O sea, que yo sea un ejemplo en la fe. Hay un proceso que tenemos de pasar, y ese proceso tiene que ser la humillación, ese proceso tiene que ser la exaltación a Dios, el reconocer quién es Dios, en conocer su palabra, en dar testimonio allá afuera. En Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y no se está refiriendo a una perfección, digamos, hablando hacia nosotros como humanos, que no pecamos, que no mentimos, sino está hablando de que nos esforcemos en las características de Dios. Lo principal es que nosotros tuviéramos el amor de Dios. Si tenemos el amor de Dios, nosotros vamos a poder amar a los demás. Pero lamentablemente sucede que a veces entre mismos hermanos no se alcanza esa palabra amor. No existe esa palabra amor, no hay tolerancia, no hay misericordia, no hay compasión. Necesitamos, hermanos, humillarnos delante del Señor, conocer su palabra, y la palabra a través del Espíritu Santo nos habla, nos ministra, nos hace ver cómo está nuestra vida delante del Señor y corregirnos. Eso es lo importante que tenemos nosotros, la oportunidad de corregir nuestras vidas. Es por eso que estamos todavía en este lugar y en este cuerpo. Amén. El punto número 4 dice que andemos como hijos de luz. En el capítulo 5, el verso 8,
el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes son luz, son como una lumbrera, y donde quiera que hay oscuridad, ahí tiene que resplandecer la luz del Señor. Pero a veces tenemos vergüenza quizá o miedo de ir y predicar el Evangelio a alguien, y es ahí donde Dios nos quiere. A veces estamos en algún trabajo, le digo por experiencia, y miramos que la cosa está tensa, que la gente pues no nos quiere, que hay gente mala ahí que nos hace cosas malas, y en lugar de nosotros perseverar orando por ellos, lo que hacemos es correr. No sé si ustedes ha pasado, pero ahí es donde el apóstol Pablo está refiriendo, que en esos lugares donde tenemos nuestra vida diaria, donde está fuera de las cuatro paredes, que alumbremos, que iluminemos. Amén. Y algo que Dios puso en mi corazón cuando hablaba de esto, cuando leí este pasaje, fíjense que a veces nosotros, en lugar de alumbrar, hasta apagamos la luz que pudiera ser encendida en esa persona. ¿Y saben cómo lo hacemos? Cuando los ignoramos, cuando los criticamos, cuando los juzgamos. Recuerden que ellos no conocen al Señor. Ellos no tienen el amor de Dios. Nosotros se supone que debemos de tolerar esa parte, entender que ellos necesitan nacer de nuevo, entregar su vida al Señor para que puedan ser transformados. Pero en lugar de nosotros alumbrar, les quitamos la oportunidad de que ellos vengan al Señor. Cuidémonos, hermanos, de eso. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, el verso 2, capítulo 2, verso 1, dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínense, así está esa gente, pero nosotros somos los responsables de ir y alumbrar con la luz del Evangelio, con el amor de Cristo. Pero si no hay una identidad en usted y en mí, si no hay una comunión con el Señor, no hay un conocimiento a la palabra del Señor, no hemos experimentado el amor de Dios, la presencia de Dios como hoy, se nos olvida y no brillamos allá afuera. Aquí es bien bonito y es bien fácil que usted y yo adoremos al Señor, y a veces somos tan mal agradecidos que ni abrimos nuestros labios y decimos: Señor, gracias. Ni siquiera lo hacemos a veces. Tengamos cuidado, hermanos. En el punto número 5 dice que tengamos cuidado de cómo andemos. Capítulo 5, verso 15 del mismo libro de Efesios. Y puse un versículo igual que está en el mismo capítulo. El verso 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Wow, qué sacrificio que Él hizo. Pero ¿cuántos de nosotros nos sacrificamos por alguien? Nos cuesta dar a veces lo que tenemos a alguien que lo necesita, y lo peor es que a veces son gente que necesita aquí de la congregación. A veces la persona no quiere comunicar su necesidad porque no quieren que sepan lo que está padeciendo esa persona. Pero la palabra nos dice que tenemos que andar como luz. La palabra del Señor nos dice que tenemos que alumbrar, que tenemos que llenarnos del amor, que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo: tengan cuidado, porque lo que eran antes puede volver a caer en esa área, en esa situación, y eso se ve en un estancamiento espiritual. Hace tiempo yo pensé que me las sabía todas, y por un momento como que quise relajarme un poco en cuanto al servicio, y resulta ser de que cuando me voy dando cuenta, me enfrié. Cuando me voy dando cuenta, ya no tenía deseos de servir a Dios con una pasión que lo hacía. Y una de las áreas de mi vida hacia Dios que siempre he
hecho con todo mi corazón es el servir a Dios. A mí me cuesta el servir a alguien, porque el servir a alguien no hago para Dios, ¿verdad? Lo que hacemos aquí lo hacemos para nuestros hermanos y a la vez para el Señor. Si algo hay un don que Dios puso en mí es ese, el servir. Pero hubo un tiempo que cuando yo dejé que ciertas cosas en mi vida sucedieran, padecí de esa presencia de Dios, padecí de esa identidad como cristiano. Yo no sé si a veces usted está cansado, yo no sé si a veces usted está frustrado, quizá a veces nadie le entiende la situación que está pasando, quizá han pasado problemas de un hermano hacia ti o una hermana hacia ti, o conflictos que hay, malos entendidos, porque el enemigo es malvado y lo que él viene a hacer es a destruir. Y no solamente lo hace afuera, sino que su propósito también de él es destruir aquí adentro. Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra del Señor, no estamos viviendo como luz, no estamos viviendo como nuevas criaturas que somos, no estamos reflejando ese amor de Dios en nosotros, esa transformación, ese cambio que hubo. Si no estamos viviendo en la novedad de luz, entonces va a suceder que el enemigo nos va a engañar. Va a suceder que se nos va a olvidar quiénes somos en el Señor. Y es importante que recordemos nosotros lo que somos en el Señor, quiénes somos en el Señor, el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Tenemos que reflejarlo día a día. No es fácil, hermanos, no es fácil vivir en un mundo perverso, en un mundo que cada vez se está corrompiendo más, y que nosotros oramos y clamamos y gemimos y lloramos por la paz, por el amor, la misericordia. No es que Dios no escuche, por supuesto que Dios escucha, y Dios está alcanzando a muchas personas, pero la maldad está creciendo, hermanos. La maldad está creciendo, y si nosotros no nos paramos firmes, no nos identificamos como hijos de Dios que somos, esa corriente nos puede afectar, o ya nos está afectando. Tengamos mucho cuidado. Pues el apóstol Pablo decía: os ruego por la misericordia de Dios que andéis como debéis andar. Es decir, que si somos creyentes, identifiquémonos como creyentes. Dejemos a un lado la vergüenza, dejemos a un lado el rencor, entreguemos todas esas áreas al Señor. Entreguemos todo lo que esté estorbando en nosotros para que haya esa libertad como la que hoy hubo, ese regocijo, ese quebranto, porque eso es lo que a Dios le agrada, hermano. A eso Dios nos trajo, a ese lugar, a eso Dios nos congrega, a que le honremos, a que le adoremos, a que crezcamos, a que nos sujetemos unos a otros, a que vivamos en esa novedad, para que cuando salgamos de este lugar salgamos llenos, salgamos confrontados, salgamos decididos a anunciarle a alguien o a testificarle a alguien de quiénes somos en el Señor. Y cuesta, si usted no se llena aquí, si usted no se quebranta aquí, si no abre su corazón aquí, si no escucha los consejos del Señor a través de nuestros pastores, de la persona que se para aquí para predicar de su palabra, no vamos a llegar a viejos, como dice un dicho. No, estamos patinando en un círculo, dando vueltas y vueltas. Algo que me gustó que decía un hermano: rompamos esa manera como se hace la vigilia. Y qué bueno, porque hoy fue diferente, pero eso depende de usted y de mí. Depende de usted y de mí. Cuando la presencia de Dios está fuerte, aunque alguien quiera oponerse, no lo pueden hacer, porque el Señor toma control. Pero tenemos que humillarnos delante del Señor, tenemos que creerle a su palabra, tenemos que llenarnos del conocimiento de su palabra para también no ser engañados, porque hay muchos espíritus. Pero acuérdense bien que en los últimos tiempos en que estamos viviendo, dice la palabra del Señor, que falsos maestros, falsos profetas se introducirán, y que si fuera posible, dice que van a engañar a uno de los escogidos. Entonces a veces, quizá como líder o como pastor, yo no estaba en los zapatos de un pastor, pero
lo poco que he conocido y experimentado, creo que es el temor de que en esa libertad surja quizá el libertinaje, quizá surja la emoción y quizá no haya un fundamento. Pero cuando usted y yo tenemos un fundamento, y demos gracias a Dios por nuestros pastores que nos instruyen en la palabra de Dios, y cuando clamamos en este lugar y cuando nos humillamos delante del Señor y podemos dar libertad al Espíritu de Dios, hay un crecimiento, hay restauración, las cadenas se rompen, los yugos se pudren, porque usted y yo conocemos la palabra del Señor, amén, porque no es una emoción, porque el que Dios usa para profetizar, la persona que Dios usa, el vaso que Dios usa, no es emoción, no es algo que le nació del corazón, nada más por hablar, no. En primer lugar es porque conocen el Señor, pero si lo conoce el Señor es porque conocen su palabra, conocen su palabra. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender cada día de su palabra. A veces luchamos nosotros, tal vez en este lugar, porque decimos, mucha enseñanza, y no hay libertad. Pero ¿sabe qué? Sí hay libertad. Porque si usted y yo no abrimos el corazón y no adoramos a Dios y no nos quebrantamos delante de la presencia del Señor, no va a suceder lo que hoy sucedió. Todo va a ser monótono, como que lo mismo. Pero si usted es sensible a la presencia de Dios y le da esa libertad y se afirma en la palabra del Señor, entonces usted va a poder experimentar el amor, la presencia, la esencia del Espíritu Santo, porque conocemos su palabra. Amén. Así es de que afirmémonos, hermanos, identifiquémonos, aprovechemos que se nos está instruyendo sanamente, que se nos está incitando a conocer su palabra, para que el día de mañana que usted y yo estamos afuera, esa palabra cobre vida y podamos alumbrar a aquella persona. A ver, no lo hagamos monótono, no lo hagamos nosotros como que lo mismo, no, cambiemos eso. Así como hoy, postrémonos, humillémonos y vamos a ver la gloria de Dios, porque su palabra dice claramente que no desprecia un corazón contrito, un corazón que se humilla, un corazón sincero. Dice que Él no lo desecha, pero que al altivo, al arrogante, al que se cree mucho, lo mira de lejos, por allá, y que está bien, Dios te bendiga. Pero el que se humilla, ese recibe. El que se humilla, el que reconoce quién es el Dios y quién es Dios, recibe, ya sea sanidad, ya sea liberación, ya sea un milagro, ya sea lo que le esté pidiendo a Dios. Alumbremos, hermanos, identifiquémonos quiénes somos como creyentes, si somos pentecostales o si somos, sin ofender a nadie, donde salimos muchos del romanismo, donde ni una mosca se debe de oír, o quiénes somos en el Señor. ¿Se ha puesto usted a pensar qué está pasando con su vida? ¿Por qué no se da lo que se dio hoy todos los días? Digamos que a veces viene uno cansado, o quizá el calor, quizá usted podrá poner muchas excusas, pero si la palabra de Dios se nos da aquí, el conocer de ese Dios verdadero y que se mueve delante de su pueblo, dice que donde 2 o 3 están en su presencia reunidos, Él ahí está. Pero tenemos que creerlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que desearlo, así como deseamos el respirar cuando nos estamos ahogando. De esa manera tenemos que desear, anhelar de la presencia de Dios, para poder ser creyentes firmes, creyentes que testifican, creyentes que impactan, creyentes que transforman, creyentes que cuando se para usted a la par de alguien, esa persona va a decir, este es diferente a mí, y usted va a decir sí, porque Dios me ha transformado y te puede transformar también a ti. Y no usted se va a quedar callado y se va a hacer a un lado de la persona. No, usted se va a acercar donde está la necesidad. El Señor Jesús vino a lo más
marginados. Pero a veces nosotros decimos, no, a aquellos sí, a esos no. No, hermano, donde quiera que haya necesidad, ahí estemos nosotros. Y Dios usa nuestras vidas para alcanzarnos a ellos. Y usted y yo vamos a sentir la satisfacción en nuestro corazón de alumbrar, de dejar que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda fluir, pueda impactar, pueda transformar. Pero tenemos que ser transformados primeramente nosotros. Quiero dejarles con un pensamiento que dice de la siguiente manera, y es el apóstol Pablo hablando. Yo le puse otras palabras aquí. Dice: Pablo estaba preocupado de que estos creyentes cuyas vidas estaban siendo transformadas desde dentro, que vivían en un mundo pagano y rodeados de valores paganos, vivieran como cristianos, centrados en Cristo y orientados por Cristo. Dios quiere que seamos nuevas personas y transformadas por Él. Es decir, el apóstol Pablo en esta carta manifiesta su preocupación por esos creyentes de Éfeso que estaban en un ambiente perverso. Pero es lo mismo hoy. Lo mismo hoy. Si se sale de afuera, es lo mismo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacernos de su lado? ¿O vamos a impactar sus vidas? ¿O vamos a darles testimonio? ¿O vamos a guardarnos de que el mundo no nos arrastre y venir aquí al Señor siempre? O donde quiera que usted esté en su casa, venga al Señor a través de su palabra, humíllese delante de Él y reciba la porción que Dios tiene cada día para usted y para mí. Así de que gocémonos, hermanos, en la presencia del Señor y démosle siempre libertad a su Espíritu, para que ese Espíritu nos vivifique, para que ese Espíritu nos siga motivando, nos siga haciendo crecer, nos ayude en la consagración, en la santificación. Porque también, si nosotros no nos preocupamos por el guardarnos para el Señor, eso tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. Cuidémonos, hermanos, de las corrientes de allá afuera, porque Dios tiene un galardón para cada uno de nosotros. Y si no lo fuera así, hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel. Como decía San Agustín, hay un poema que él escribe, que él expresa que si Dios no existiera, que aún así lo amaran, que si Dios no le diera lo que le da, que aún así creyera en Él. Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos algo, nos sucede algo y hasta ahí llegamos? Hasta ahí para abajo, en lugar de tomar fuerza en el Señor. Si aquí ya está revelado lo que Él es, lo que Él tiene para nosotros, creamos su palabra, hermanos, vivamos en santidad, agradando al Señor. Así es de que Dios me les bendiga, y le voy el tiempo a nuestro pastor hermano Carpio que pase. Justicia, y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme: te amo. Te veo en tu trono de justicia, el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón.
corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo. Te amo, mi hijo, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, te amo, mi hijo, te amo. Sí, yo te amo, mi hijo. Señor, alzo mi voz, díselo al Señor, y mi corazón te exaltamos, te exalto, Señor, mi Dios. Bueno, Dios les bendiga. Nuevamente su siervo Jorge Noguera. Hemos estado escuchando una prédica, una palabra viva, una palabra fluyente de parte de nuestro Señor por medio de su siervo que estuvo predicando la noche anterior. En este día domingo, en nuestra iglesia, en la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, vamos a estar teniendo la celebración de la Santa Cena. Es en el 1544 West 6th Street,
Los esperamos, todos aquellos que escuchan por medio de estos medios. Les hacemos la invitación a que busquen de Dios, a que sigan adelante, perseverando en la palabra de Dios, perseverando en los inicios, en los fundamentos de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar sirviéndoles, es una bendición estar acá transmitiendo desde este lugar. Dios me les bendiga, Dios me les llene de salud, me les provea todo aquello que ustedes necesiten. Bendiciones, se despide de ustedes su siervo Jorge Noguera.